Tenemos al doctor José de Jesús López Almejo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal, Braulio? Buenas Perfecto, noches. Te escucho perfectamente. excelente. Pues ya lo comentábamos, ¿no? Este tema que se dio hoy en la conferencia matutina, en la que el presidente López Obrador anuncia una pausa con la relación no bilateral con Estados Unidos ni con Canadá, sino con la embajada, y me parece que específicamente es con el embajador Ken Salazar, porque, al menos en lo que yo sé, la pausa en las relaciones diplomáticas existe o se suspenden o cómo está. Usted finalmente es el experto. ¿Cómo lo ve usted? Me parece que es un tema más de índole personal. El Ujú. presidente López Obrador le dio a Ken Salazar desde hace 3 años que llegó a México, pues literalmente entrada directa al Palacio Nacional. Y me parece que el presidente López Obrador se siente un poco decepcionado de que Ken Salazar, que había acompañado los procesos de México entre imparcial y entre de alguna manera secundando lo que hacía la 4T, pues ahora que básicamente se puso en contra, pero que además en tiempo récord cambió sus posicionamientos, Ken Sí. Salazar, López Obrador dice, pues a este lo voy a exhibir, lo voy a hacer ver como el injerencista que trae cada embajador estadounidense dentro. Y poniéndolo en un contexto histórico, querido Braulio, no han sido cosas menores las injerencias históricas de los embajadores estadounidenses en sus distintos momentos en la política mexicana, y más aún cuando los gobiernos mexicanos eran débiles y sin popularidad. En ese contexto me parece que es más un tema de te castigo en corto, te exhibo en corto, porque efectivamente las relaciones internacionales se dan o se rompen, y si no se rompen, entonces se dan. Y Ujú. entonces dice, no es un tema con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no lo nombra persona non grata? Que sería lo que corresponde, porque si ya no va a tener comunicación con Ken Salazar, y Ken Salazar a su vez es el representante máximo en México del presidente de los Estados Unidos, si se corta la comunicación ahí, es sí mantener también a distancia al Departamento de Estado, al que ha criticado en reiteradas ocasiones nuestro presidente, pero también con el gobierno de Estados Unidos, Braulio. Y también estas últimas declaraciones que hace Ken Salazar, que dan pie a esta pausa que anuncia hoy el presidente López Obrador, van muy en la línea argumentativa también del Departamento de Estado. ¿O cómo lo ve usted, doctor? Es que definitivamente en Estados Unidos siguen manejándose bajo la premisa de que tienen ellos superioridad moral Ujú. para decirle a los demás países cómo gobernarse, cómo administrarse, qué tipo de sistema político pueden o no tener en función de que les sirva a los intereses de Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, cuando no lo hacen desde la superioridad moral, lo hacen desde la superioridad militar o comercial y económica. En este caso, con México sería muy complicado un tema militar, pero sí un tema comercial y también un tema económico en materia de inversiones. Quizás, de hecho, la impertinencia, lo que pudo más haber molestado al presidente de México, fue que Ken Salazar, además, de manera disuasiva, pero también intentando ser perspicaz, dijera que podría afectar las relaciones comerciales, podría afectar el Tratado de Libre Comercio y las inversiones. Y mira que en este sentido habrá que decirle a la audiencia que no le queda a Ken Salazar, digamos, virar hacia ese lado, porque mira, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía de México, pero también de su par en Estados Unidos, resulta que Estados Unidos disminuyó su participación comercial en el mundo en un 4%, pero al mismo tiempo aumentó su relación comercial con México en 2,8%. Nosotros en este momento, y ya llevamos casi todo el sexenio, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos a nivel mundial, Ujú. encima de Canadá y por encima de China. Representamos el 16% del valor del comercio en Estados Unidos a nivel internacional. Es decir, para que lo pongamos en este sentido, ni Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, República Checa, Eslovaquia, todos puestos juntitos en una canasta, comercian tanto con Estados Unidos como solamente México. Superamos a China, que es el gigante comercial en el comercio con Estados Unidos. Tenemos un comercio, un volumen comercial, mi querido Braulio, de unos 738 mil millones de dólares. Nunca en la historia de la humanidad dos países habían comerciado tales volúmenes, tales cantidades. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en que al día
andamos más o menos en un volumen comercial de unos 2.100 millones de dólares al día. Para que la gente se dé una idea, con todo África, que son 54 países, comerciamos un volumen de 2.500 millones de dólares al año. Con Estados Unidos, 2.100 al día. Algo así como 90 millones de dólares cada hora, 1.7 millones de dólares cada minuto. Entonces, Ken Salazar, cuando plantea que esto podría desmoronarse y nos está tratando de amenazar, pues resulta que también ellos se ven afectados porque tenemos además un superávit de unos 138 mil millones de dólares. Quizás por eso Donald Trump trae este discurso de que los socios comerciales se aprovechan de la buena voluntad de Estados Unidos, pero si ellos invierten en México, no es porque sean hermanas de la caridad, invierten porque México es un negocio lucrativo también para los inversionistas de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que quieren? Que el Poder Judicial siga supeditado a los intereses de Estados Unidos, no a los intereses mexicanos, querido Braulio. Por ahí va el tiro. Doctor, justamente le quería preguntar sobre los posibles efectos que podría tener esta pausa. Insisto, no en la relación diplomática, sino con la embajada y personalmente me parece con Ken Salazar. Ya decía ahorita que seguramente serán económicas, al menos así son, económicas comerciales, esa es la forma en la que opera históricamente la diplomacia también de Estados Unidos, pero con esto que nos dice de la relación económica entre México y Estados Unidos, ¿considera que esto de alguna forma podría blindar que no fuera por ahí el amague de Estados Unidos porque finalmente ellos también se verían afectados? Los teóricos de la interdependencia compleja en las relaciones internacionales es lo que afirman, que la misma interdependencia se convierte en una especie de blindaje para cuando un país quiere sancionar o quiere perjudicar a su socio, pues es muy difícil porque es tal el nivel de interconexión en muchos campos que también termina viéndose afectado. Recordaremos también que en tiempos de Trump llenó de amenazas a México y al final solo se limitó a unos cuantos chantajes porque en términos estructurales la relación se vería dañada y si la relación se ve dañada también Estados Unidos se ve dañado porque además no es cualquier volumen comercial, es el principal que ellos han tenido en toda su historia y representar, aunque si bien es cierto que para México Estados Unidos representa el 89% del destino de nuestras exportaciones, pero para ellos representamos el 16% de su volumen general, de tal suerte pues que sí se le complicaría y sí se verían bastante afectados, Braulio, y sí es una especie de blindaje. Ahora, López Obrador es muy experto en exhibir gente incómoda, es experto, maneja muy bien los tiempos políticos, las narrativas, él en lo personal ya no tiene un costo político que pagar, pero Ken Salazar sí. A Ken Salazar, si no sucede nada extraordinario en los Estados Unidos, le queda de aquí hasta enero del año 2025 para seguir siendo embajador. Y ahora que sabe que la doctora Claudia Sheinbaum tiene una relación muy fuerte con López Obrador, finalmente es su legado, finalmente es la herencia que deja el presidente López Obrador, me parece que si Claudia Sheinbaum le mantiene la misma ley del hielo, en algún momento o se lo llevan de Estado o se lo llevan de México o va a tener que seguir suavizando más su discurso y a rebajar su nivel de injerencia, mi querido Braulio, porque es una desconexión total que siendo en este momento parte de una administración tan impopular en Estados Unidos como es la de Joe Biden, se quiere enfrentar a una administración saliente muy popular y a una entrante todavía más popular que trae la aplanadora completa, mayorías calificadas, me parece que con el paso del tiempo incluso en las dos cámaras, Braulio. Ahora, doctor, me gustaría también plantearle una última pregunta, porque esta pausa la anuncia el presidente López Obrador en la conferencia matutina, conferencia mañanera del martes. No lo hace el lunes, a pesar de que todos los dimes y diretes y el estira y afloja y demás de las declaraciones de Ken Salazar, de que las descalificó el propio presidente en la conferencia mañanera la semana pasada, retoma este tema hasta hoy. Y es evidentemente también porque se lo preguntó la prensa. Pero ¿por qué considera que hacerlo hoy y no ayer? Porque también en este inter, algunos medios de comunicación, es decir, el Washington Post, por hablar de uno en específico, lanza un editorial muy lascivo en contra de Estados Unidos, muy frontal en contra de la reforma judicial. ¿Considera que esta es una reacción a lo mejor a cómo funcionan y se articulan también otros actores políticos no institucionales, como son los medios de comunicación en la política de Estados Unidos, o fue casualidad de que se lo preguntaran hoy? Mira, no fue casualidad, pero López Obrador hizo lo conducente, valga la redundancia para hablar en términos más técnicos, que lo conducente era hacer lo que hizo, una nota diplomática. En esa nota diplomática se hace un extrañamiento y posteriormente, si revira y revira confrontativo, México
de acuerdo y al amparo también de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas, puede declararlo persona non grata y ni siquiera dar explicaciones. Cuando nombran a un embajador persona non grata, se tiene que ir en 72 horas y el gobierno expulsor no tiene por qué dar explicaciones. Ya recordarás que Calderón sí hizo algo parecido con Carlos Pascual, el embajador estadounidense en ese momento, en 2011, cuando se revelaron los cables de Wikileaks y Carlos Pascual revelaba pues cómo se llevaba a cabo la política calderonista en materia de seguridad y también en materia de política exterior. Ahora López Obrador me parece que está dándole tiempo a Ken Salazar para que apacigüe, para que se apacigüe, para que se serene y también para marcar un precedente muy importante sobre cómo también se ha visto disminuida la injerencia de los embajadores estadounidenses, porque fíjate, la figura del embajador de Estados Unidos en América Latina es percibida como el primer bastión de desestabilización de los países que no se someten al gobierno de Estados Unidos. Teniendo México las experiencias tan traumáticas en la historia de la relación bilateral de casi 200 años, pues es el momento el punto de quiebre, el punto paradigmático para mostrar que ese nivel de influencia pues ha bajado y que lo siguiente pues es muy difícil que se pueda dar, Braulio. Excelente, doctor. Pues muy esclarecedor, como siempre, conversar con usted. Le agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos por acá. No la próxima semana, nos vemos el viernes. Fuerte abrazo. Al contrario, querido Braulio, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Fuerte abrazo. Buenas noches. Nosotros